Muy buenos días, estudiantes de cuarto y secundaria. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que diariamente lo podemos escuchar y observar en los periódicos, como es el tema de la violencia. Entonces vamos a comenzar a entender qué es el concepto de violencia y cómo de esta manera nosotros podemos ayudar a no continuar con esa cadena. Muy bien, vamos a entender entonces el día de hoy, la semana 8 en desarrollo personal, las actividades de Aprendo en Casa de la web nos determinan en esta semana para trabajar el tema la prevención de la violencia en la familia y la localidad, ¿no? Cómo se genera toda esta violencia en todo en este campo de la familia y la localidad. Muy bien, para ello lo primero que vas a hacer, vas a observar esta imagen y a la misma vez vas a reflexionar frente a frases que están aquí en esta imagen. Como por ejemplo, dice, deja de decir que te duele a ti más que a mí, cuando es mi cuerpo, mi mente y mi alma la que llora. Un niño se expresa de esta manera, ¿no? Porque a veces los padres se justifican y dicen, yo te castigo porque es la única manera que tú me puedas entender. Y que a mí me duele más que a ti. Otros dicen, bueno, me pegaron a mí y yo aprendí, así que de esta manera también aprenderás tú. Entonces hay que romper la cadena de una otra manera. Para ello vas a analizar con bastante detenimiento estas preguntas que la tenemos acá planteadas que dicen, ¿por qué debemos cambiar estos conceptos de nuestra realidad? ¿Crees que con violencia se logra enseñar en valores y principios y responsabilidad? ¿Crees que estas acciones seguirán una cadena? ¿Qué podemos hacer para romper la cadena? Muy bien, este es un tema de juicio crítico del cual ustedes van a reflexionar y analizar. Para ello vamos a enfocar primeramente los conceptos. Muy bien, déjenme decirle que en el año 1930, el sociólogo francés Pierre Bourdieu determinó que la violencia era una acción racional planificada para ejercer dominio sobre la otra persona sin que ésta se dé cuenta de que estaba siendo dominada o agredida, ¿no? Muy bien. Tenemos aquel concepto entonces, dice que la violencia es una forma de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza. Esta fuerza, sea física, psicológica, económica, política, implica la existencia de un arriba y un de abajo. Quiere decir que el que está arriba es el que manda y el sumiso es el que está abajo. Y existen varios tipos de violencia. Vamos a conocerlas. Muy bien. Los tipos de violencia que tenemos desarrollada para el día de hoy están acá. Física, cibernética, psicológica, exclusión social, sexual y verbal. En la física tenemos, por ejemplo, los que se puede observar fácilmente, como es los empujones, los golpes y la lesión. En la cibernética tenemos por medio de electrónicos como internet, las páginas web, redes sociales, blogs, mensajes de texto, email y videos. Tenemos nosotros, por ejemplo, a veces escuchamos comentarios de personas que roban hasta la identidad y comienzan a incriminar o de repente a la persona también a intimidarla, ¿no? Mediante cosas obscenas que le envían mediante Facebook. También es tipo de violencia. La psicológica es, por ejemplo, la persecución, la intimidación, chantajear, manipular o amenazar. Puede ocurrir con miradas y expresiones corporales. La violencia también se da, por ejemplo, cuando alguien te mira con una cara que parece que nos quiere comer, por decirlo así, entonces nos da miedo y ese temor es agresión, porque te intimida. Entonces vamos a ver también la exclusión social. La exclusión social es, por ejemplo, cuando nosotros en el aula o dentro de nuestra sociedad excluimos a ciertas personas por características, ya sea de color de piel, ya sea las características por el nivel económico, por su función que realiza en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces eso también es una violencia. Sexual se puede manifestar de manera verbal o escrita, ¿no? Por ejemplo, a veces las miradas, los acosos, el tocamiento, hasta la agresión sexual directa. Entonces tenemos que todos esos temas son parte de la sexualidad. Asimismo, tenemos el tema de la agresión verbal. Aquellos que ya vienen directamente, que tú lo puedes escuchar y puedes darte cuenta que están haciendo agresivos contigo. En el tema de los insultos, la discriminación y el menosprecio que se realiza de un estudiante a otro de manera pública o privada, o cualquier persona, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver por qué la violencia nos puede parecer tolerable. A veces pensamos, bueno, pero es necesaria porque tenemos que realizarlo. Bueno, no me pegó, no me dolió, entonces eso es ser tolerable, es decir, justificar la agresión. Entonces, de padres a hijos, ¿cómo vemos esto? Toda acción o omisión no accidental que pone en peligro la seguridad de los menores y la satisfacción de sus necesidades físicas y psicológicas básicas. Por ejemplo, los padres a veces eh, tienden, como le digo, al castigo físico, o bien a las prohibiciones, o bien a la exageración. A veces mandan a hacer cosas que a los hijos no les corresponden, también es una violencia. Por ejemplo, que un hijo apoye, excelente, el hijo tiene que apoyar porque es parte de la familia,
pero que se cargue, por ejemplo, el tema de cocinar para sus hermanos, cuidar a sus hermanos, hacer la tarea con los hermanos, eso ya indica una violencia. Muy bien. De hijos a padres, también los hijos son muy agresivos con los padres. Por ejemplo, las causas de este comportamiento por parte de los menores son todavía muy desconocidas. Aunque es verdad que hay varias hipótesis y que según el autor los culpables son uno u otro. Quiere decir esto, que a veces los hijos creen que pueden mandar sobre los padres y a veces te contestan o te dan miradas despreciativas o te dan unas miradas como quien te dice no te metas en mi vida, ¿no? Y se supone que tiene que haber una comunicación y acuerdos. Entonces también ahí estamos viendo, y jóvenes, tengan en cuenta bastante bien esta parte, también estamos siendo violentos y agresivos con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de responder, y sobre todo a nuestros padres, que son los que nos guían. Así que vamos a mejorar esa parte. ¿Eres capaz de reconocer la violencia en la sociedad? Por ejemplo, en la sociedad que vivimos, por ejemplo, vemos a veces diariamente que hay personas que faltan respecto a las reglas, no respetan las reglas de tránsito, cruzan, por ejemplo, el tema de las señales como si no le importara, y hacen muchas cosas. Estamos en una cola, imaginemos en el banco, en cualquier lugar, y otras personas se traspasan, también es un tipo de violencia. El maltrato en el transporte público, a veces nosotros subimos a un ómnibus porque necesitamos transitar a otro lugar, y a veces recibimos la descortesía, las malas palabras del cobrador, del chofer, entonces también es parte de la violencia que hay en la sociedad, ¿no? Entonces en los hospitales, cuando por ejemplo no nos muestran esa empatía de atendernos, nos dicen por ejemplo regresen, nos dicen vengan para acá, vengan para allá, también es un tipo de violencia. Que esto la OMS, la Organización Mundial de Salud, y otras entidades como la ONU también vienen trabajando para poder consolidar muchas normativas, y hay normativas, leyes que determinan justamente que tenemos nosotros que respetarlas, porque si no las respetas, esto deriva una sanción. Y en el Perú ya hay sanciones de este tema también, que lo vamos a ir analizando más adelante. Para ello también tenemos, por ejemplo, vamos a citar primero, ¿cómo se expresa la violencia? La violencia, para que usted la reconozca, se expresa, por ejemplo, la sugestión es el control que tiene una persona sobre otra. Lesiones con puño, mano o pie, lesiones con objetos, con golpes. Ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas. A veces hay padres, a veces hay enamorados, esposos que tienen sus parejas y como que le exigen, le obligan a que beban lo que ellos beben, ¿no? Y también es parte de la violencia. Las mutilaciones y deformaciones, por ejemplo, a veces hay personas que mutilan, por ejemplo, en otras culturas, ¿no? Hay mutilaciones y eso también es parte de la violencia. En la cultura que vivimos hoy en día, con la civilización que estamos, ya no podemos estar practicando esos tipos de creencias y violencias de mutilar a las mujeres o a los varones. Muy bien, las deformaciones también, a veces padres que son fanáticos de los tatuajes, muchas violencias en otros países con esa característica, le colocan tatuajes y dañan a los niños sin que ellos lo deseen, simplemente porque a los padres les gusta. Entonces también está dentro del grupo de violencia. Asimismo, quemaduras con líquido, cigarro, que es parte de la violencia que vemos a veces en la televisión, la privación de alimentos, también cuando a veces se le niega a alguien alimentarse, si sabes que hoy día no vas a comer, también es una violencia muy grave. La sobrealimentación, en el caso contrario, a veces dice, come, tienes que comer, simplemente porque a veces hay casos, poco que tiene que ver con la psicopatía de los varones, o las mujeres también, que a veces le dan mucho de ingerir a sus parejas con tal que no salgan y no se vean bien, o sea que su aspecto físico se vea deteriorado. El descuido físico también es una violencia propia de uno mismo, a veces uno no se arregla, no se baña, no se lava, entonces también determina mucho la violencia hacia uno mismo. Entonces tenemos que partir desde ese momento, tenemos que reconocerla que también estamos cometiendo violencia con nosotros mismos. Muy bien, las consecuencias de la violencia, ¿cómo afecta la violencia en la sociedad en su conjunto? De esta manera afecta, y directamente voy a ustedes como estudiantes. Genera problemas de aprendizaje, comportamientos agresivos. Un niño maltratado tiene mayor riesgo de convertirse en un adulto maltratador y violento. Aceptación frente al uso de la violencia y la agresión. O sea, lo acepta porque es parte de. 1 de cada 2 niños son víctimas de violencia grave. Considera que el castigo físico sirve para la formación de su personalidad. Presencia de factores de riesgo, deficiencia mental, trastornos hipercinéticos, consumo de alcohol o drogas, ¿no? De todas estas formas, como lo acabo de decir, se ve en la sociedad la violencia. Muy bien. Ahora tenemos, por ejemplo, ¿a dónde acudir en situaciones de violencia? Tenemos varios números para poder llamar, también organismos para poder citar. Tenemos, por ejemplo, el CHAC 100, cuando necesito un servicio especializado por internet sobre violencias de familiar y sexual.
puedes denunciar ahí, llamar y determinar, por ejemplo, es gratuita toda esta llamada, y la puedes hacer derivando tu caso. El CEN, también el Centro de Emergencia Mujer, también en todos los distritos hay un CEN y puedes también ir personalmente a recibir consejería o que te den de repente algunas pautas psicológicas para poderte llevar bien, si eres tú de repente la que genera el problema. Porque a veces, como ya hemos visto en el control emocional, inteligencia emocional es que es tan importante para esta tarea que luego ustedes lo van a realizar, determina, por ejemplo, qué es lo que yo debo utilizar para no caer en la agresividad. Yo como persona, a la edad que ustedes tienen también como adolescentes, ya se dan cuenta muy bien cuáles son sus características de su personalidad. Algunos son tímidos, unos tienen la característica de ser un poco agresivos, irritables, que es parte del desarrollo de la adolescencia, pero no hay que confundir ello, porque si no puede generar como parte de tu personalidad. Hoy en día, por ejemplo, como adolescente, tú generas mucha agresividad, mucha irritabilidad, te molestas por cualquier cosa, y eso lo llevas para toda tu vida, se va a generar parte de tu personalidad. Tienes que saber simplemente que este es un proceso de adolecer, por eso dice adolescencia, ¿no? Esa es la adolescencia entre la felicidad y la tristeza. Hay estudiantes que hoy están felices y entre unos minutos más, otra ya están en cambio de humor totalmente, que uno dice, ¿qué pasó? Pero es parte de la adolescencia, son cambios hormonales. Muy bien, chicos. Otra entidad importante que es la que viene brindando bastante apoyo es la de MUNA, la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente. También coge casos, por ejemplo, de violencia no solamente de la mujer, sino también del niño, del adolescente, mayormente, para trabajar con ellos esos temas. En el 105 también es el Central Policial 105 en caso de que uno se encuentre en una emergencia de que esté visualizando una agresión en ese momento, ellos pueden venir, ¿no? Muy bien. Para ello vamos a ver los ciclos de violencia, que es importante que estén los sepan. ¿Cómo se da este ciclo de violencia? Este ciclo de violencia se da, por ejemplo, por fases. Hay 3 fases. La primera fase se acumula la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fase se dan pequeños episodios que llevan a roces permanentes, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. Esta situación puede durar años, por eso si la víctima busca ayuda, se puede prevenir de la irrupción de la fase aguda del golpe. O sea, acumula tensión, ¿no? La persona de repente que se frustra, se llena de ansiedad, se llena de irritabilidad, pero no lo sabe decir, expresar, y no sabe también controlarse. Entonces, de esa manera va acumulando, acumulando hasta que llega un momento que si no busca ayuda puede cometer un delito. Ustedes han escuchado a veces casos que dicen, pero si era muy buena gente, era tan tranquilito, pero si era mi vecino, no, jamás podía pensar, ¿no? Y uno hasta puede poner las manos al fuego por esa persona, pero pasa por este caso, que es la acumulación de tensión, que a veces no se habla en su momento y no se pide ayuda. La fase 2 es la violencia explícita. En la fase 2, la violencia explícita o física se convierte en un mecanismo constante para solucionar problemas. Se suele recurrir a amenazas de abandono, denuncia o mayores niveles de agresividad física. Por ejemplo, pasa que ya aquí se hace el tema de agredir, de pegar, de tirar puñetes, de tirar las cosas, de amenazar, me voy, y posiblemente la persona se va, vuelta regresa. Entonces, esa situación de violencia uno tiene que detectar a tiempo. Muy bien, en la fase 3 es el arrepentimiento o la idealización. La idealización, por ejemplo, si la persona que ejerce mayores niveles de violencia llega a tomar acciones demasiado violentas, suele expresar remordimiento o arrepentimiento. Sin embargo, no necesariamente hay un plan claro para cambiar las condiciones de violencia. O sea, una vez que agrede físicamente, esta persona después que dice, por favor, perdóname, yo te quiero, discúlpame, fue un momento de irritabilidad, no va a volver a pasar, y uno le vuelve a perdonar, y eso es lo que pasa justamente en los feminicidios que vemos mayormente en la televisión, ¿no? Esa relación se vuelve tóxica y continúa en esa situación. Entonces, cosas que la persona lo ve como algo normal. Y es lo que tienen que aprender el día de hoy, es que no se puede normalizar la violencia. No se puede normalizar un lap, una agresión, una jalada de cabellos de un compañero, de alguien como algo normal. No es un juego. De ahí empieza. Entonces uno tiene que evitar todo ese tipo de cosas. No jugarme de manos, no tirarme puñetes, no ofender, porque es parte de la violencia también verbal. Entonces tenemos que evitarlo. Y hasta ahora conocemos todo, que es la violencia, conocemos cómo se expresa en la sociedad la violencia, conocemos, por ejemplo, los tipos de violencia, conocemos los ciclos de violencia, cómo se va dando de a poco, se va acumulando la tensión, luego se agrede, finalmente se agrede y se pide disculpa, uno siente un remordimiento y luego la persona te perdona y continúa el ciclo, ¿no? Entonces esto uno piensa que ya la violencia lo superó. Si me perdonó, yo lo superé ya también, pero no, eso va a ser repetitivo mientras no se pida ayuda. Muy bien. Entonces nos estamos dando cuenta aquí con el tema de los ciclos de la violencia, qué importante es
la inteligencia emocional en estos momentos. Ustedes saben mucho del tema de inteligencia emocional, saben que hay 3 autos importantes para conducir nuestra vida, que es el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. Muy bien, a base de esos conocimientos que ya tienen con los sumados el día de hoy, van a responder unas preguntas que les voy a mandar en una lista, muy aparte, las preguntas de la diapositiva número 1. Muy bien, jovencitos, entonces el día de hoy ha sido un gusto estar con ustedes y yo luego estoy recibiendo sus tareas y actividades, como ya les manifesté. Estamos pasando notas de todos ustedes su informe y el día de hoy, por ejemplo, voy a terminar de evaluar y mandar en breves minutos su informe cómo han trabajado en la semana 7 para poder trabajar la semana 8 y recibir trabajo. Ya están llevando, enviando los trabajos de los jóvenes que están llevando por página web y eso me parece muy importante, así que el día de hoy van a ver la clase y se van a retroalimentar sobre el tema. Pero la actividad específicamente va para aquellos estudiantes que el día de hoy están trabajando conmigo porque no hubo TV. Muy bien, soy la profesora Catherine Ramos y un gusto compartir con ustedes y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias.